Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy, que es sábado 11 de julio. Bueno, van pasando los días y van volando, ¿verdad? Os pasa también a vosotros que parece que el reloj va demasiado rápido. Tenemos siempre muchas cosas que hacer y nos falta tiempo. Por eso nos da esa sensación de que el tiempo vuela, se nos escapa de las manos. Pero bueno, la misma palabra de Dios ya dice en Santiago que la vida es como una neblina que aparece y que al poco desaparece. Es breve el tiempo que estamos aquí. Por eso hay que aprovecharlo bien, hay que aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es corto, es muy efímero, se nos va de las manos. Y ahora vamos a aprovecharlo, vamos a escuchar, a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Siempre su palabra dispuesta a hablarnos, a enseñarnos cosas. Así que espero que hayas venido con ganas de que Dios te hable, que la palabra de Dios nos hable, y así dejarnos llevar por su Espíritu Santo, y que Él sea quien nos enseñe todas las cosas. Hoy vamos a tener un estudio bíblico que será la continuación del que vimos el último día, en el que hablábamos del catolicismo romano. Hoy vamos a continuar, por eso hemos titulado La Iglesia de Roma a este estudio bíblico, porque es la continuación de lo que hablábamos el otro día. Vamos a seguir hablando del catolicismo romano a la luz de la Escritura. Vamos a seguir viendo lo que la Biblia dice. No es nuestro ánimo criticar a nadie, ni ir contra nadie, sino hacer pública la verdad, ver lo que la Biblia dice, para que por un lado nosotros mismos sepamos dónde estamos, nuestra fe se afiancie en lo que creemos. Realmente tenemos que estar seguros, porque de todo esto depende la vida eterna. No es una cuestión de que si fallamos en algo, bueno, perdemos algo, ni siquiera dinero, sino que realmente hablamos de la vida y la muerte, y la vida eterna es lo más importante en cualquier persona. Entonces, por un lado nos interesa saber que lo que creemos es verdad, y por otra parte, al considerar errores en otras religiones, a tomarlos en cuenta, como la palabra de Dios dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Eso tiene que servir para enseñarnos a nosotros ser prudentes, y también pues para que tengamos respuesta, para dar a aquellos que nos preguntan, que quieren saber. Así que veo que ya un buen grupo de hermanos estáis conectados para este directo de Facebook. Y el primero en saludar ha sido José María. Un abrazo, José María, Dios te bendiga. Germán también, un abrazo, bendiciones. Miriam, buenas tardes. También todos los demás que están conectados, pues me alegro mucho de poder volver a veros y que juntos podamos tener este tiempo. Vamos a hacer una oración, así nos presentamos delante de Dios y comenzamos ya este estudio bíblico. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra. Tú siempre estás con nosotros, no duermes, no te despistas, no pierdes de vista nada de lo nuestro. Para ti es importante cada vida, y tu iglesia es la misión que tenemos en este mundo. Ayúdanos a ser fieles a ese llamado, a aprender de los errores que se han cometido a lo largo de la historia, cuando como religión se ha desviado de tu verdad, y a ser fieles a tu palabra, pese a que eso implique realizar sacrificios en la carne, negarnos a nosotros mismos. Poner en primer lugar tus cosas tiene que ser nuestro más grande anhelo. Por eso, Señor, ayúdanos a seguir llenándonos de ti. Es la única forma de ir cambiando la naturaleza carnal por la naturaleza espiritual, tener una visión realmente en el Espíritu, tener la mente de Cristo. Gracias por mis hermanos que ya están conectados y que van a ver este estudio bíblico. Gracias por su presencia, por su apoyo, sus oraciones, y ayúdanos a seguir perseverando en tus cosas. Te lo agradecemos todo, Señor, y descansamos en tus manos, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como hemos dicho, vamos a continuar hablando de la Iglesia,
Y en este caso, pues de las diferentes líneas que la Iglesia ha tomado en la historia. Como Iglesia, bueno, pues durante siglos hubo solo una Iglesia, aunque aún dentro de la propia Iglesia pudiese haber reformas, pero había una sola Iglesia oficial, y es con el paso de los años que la Iglesia se desfragmenta, se salen por aquí unos o por allá otros. Entonces tenemos catolicismo romano, tenemos Iglesia anglicana, tenemos Iglesia ortodoxa, tenemos Iglesia protestante. En principio esas serían así las grandes diferencias, las grandes divisiones que dentro de la Iglesia ocurrieron. Entonces, bueno, nosotros nos consideramos siempre, no es que estamos hablando de los demás, no es que estamos hablando, estudiando, a ver dónde fallan los otros. No, no. Si de algo hablamos es de nosotros mismos, y si algo sometemos a juicio es nuestra propia forma de vida cristiana, porque es lo que nos interesa. Dios es un Dios personal y trata con nosotros de forma personal para llevarnos a arreglar lo que esté torcido y para llevarnos a la verdad y a la bendición. Dios quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para ti. Entonces Dios trata con nosotros, y ahí tenemos que ver en primer lugar. Y a partir de ahí, dentro de todo esto, pues estamos considerando en esas diferentes divisiones que hubo en la Iglesia. Ahora estamos tratando la Iglesia católica, apostólica, romana, y en próximas clases pues también podemos hablar de las otras ramas, diferencias que salieron dentro de la Iglesia. Y así tenemos un panorama general de lo que es la Iglesia cristiana, el cristianismo en el mundo. Podemos considerarlo y podemos entender pues cómo van ahí las cosas. Bueno, bienvenidos a todos los que están saludando, a Gabriel y a Yoli también, bienvenidos, y me alegra mucho de volver a veros. Juan Bermudo también está saludando, y bueno, y los demás, pues también un abrazo para todos. Vamos a hablar. El otro día estuvimos básicamente, el estudio nos centramos sobre la persona de María, ya que dentro del catolicismo romano todo el culto que se ha generado alrededor de su persona pues se fue de las manos. Realmente se añadieron tantas cosas que contradicen la palabra de Dios. Y recuerda que decíamos que admiramos a María y la reconocemos en su fe, en su ejemplo, como nuestra hermana en la fe. Y a tener en cuenta y en consideración todo lo que en su vida podemos aprender, igual que de otros personajes de la Escritura. Pero como vimos el otro día, pues bueno, solamente con estudiar y considerar lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que tiene que ver con ellos en exclusiva, deja afuera a todo lo que le pertenece a ellos, que se les quiere atribuir a otras personalidades, como en este caso a María. Una de las cosas que siempre también ha sido una característica significativa dentro del catolicismo romano, de la Iglesia, ha sido su relación con los gobiernos. Roma siempre ha tenido una gran influencia y ha estado también en el ámbito político. No solamente el catolicismo romano es una religión, además es un poder mundial político. Recuerda que, bueno, católicos romanos en el mundo se pueden contabilizar, las estadísticas dice pues que deben andar alrededor de 1.500, 1.800 millones de personas. Eso es mucha gente. No hay ningún país en el mundo, ningún gobierno que tenga influencia sobre tantas personas. Entonces todos esos católicos romanos están diseminados por todos los países, así que hay un poder reconocido que Roma tiene. Aparte de que sea un estado propio y por lo tanto es un gobierno, es un estado, tiene su matiz diplomático. El Vaticano es un estado independiente del resto de todos los demás, aunque tiene mucho que ver pues con Italia y con Roma. Hay muchas cosas que están relacionadas, no se pueden separar, porque al ser un estado tan pequeño tiene límites en muchas cosas y tiene una dependencia en algunos aspectos del gobierno italiano. Pero
Seguramente cuanto más se notó esa influencia de Roma en los gobiernos fue en épocas pasadas, cuando reyes de toda Europa pues estaban bajo la influencia y la señal de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En España tuvimos muchos reyes, pero unos de ellos precisamente se llamaban los reyes católicos. Él se llamaba Fernando y ella se llamaba Isabel. Entonces, bueno, eso demuestra que la influencia de Roma en los reinos era muy grande. Siempre había una relación tremenda, hasta tal punto que algunos eran reyes porque Roma lo permitía, y esa influencia era tremenda hasta el punto de que muchos de estos reyes rendían cuentas al Papa de Roma. Vamos a buscar un texto que se encuentra en Mateo. Vamos a leer Mateo 22, del 17 al 21. Mateo 22, leeremos del 17 al 21. Dice así: Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mira, con una sola frase Jesús marcó una gran enseñanza en cuanto a que hay una división de poderes en este sentido entre lo que es la Iglesia y lo que es el Estado, el gobierno terrenal humano. Una cosa es los que creemos en Dios y servimos a Dios y somos Iglesia, somos cuerpo de Cristo. Eso es una cosa. Entonces nos debemos a nuestra ciudadanía, que no es terrenal, sino celestial. Tú y yo hemos adquirido una nueva identidad. Algunos de los que estáis ahí conectados sois de diferentes países, desde Perú a México, a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Colombia, no sé si dije Perú, ya veo ahí hermanos de muchos de estos lugares, España. Pero si tú eres de Cristo, eso quedó en segundo plano, porque la palabra de Dios dice que ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y aunque seguimos en este mundo, la Biblia dice que no somos del mundo. Ahora se nos puede contar como peregrinos y extranjeros. Somos extranjeros. Aunque tú hayas nacido en tu ciudad, en tu país y vivas ahí, en realidad eres un extranjero. Y hermano, eso se nota. Porque cuando tú te comportas como cristiano y haces como la Biblia dice que un hijo de Dios tiene que ser, vas a notar que la gente a tu alrededor te mira mal, te rechaza, no encajas, estás fuera de lugar. Tu lugar es otro, eres un extranjero en esa tierra. La identidad nueva que tenemos en Dios hace que, aunque seguimos en este mundo, ya nuestro sentir no es de este mundo. Entonces, esa división para los que creen tiene que ser evidente y real. Una cosa es Dios y otra cosa es el gobierno, el Estado. La Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros gobernantes. La Biblia dice que tenemos que someternos a toda esa autoridad porque toda autoridad viene delegada de parte de Dios. Y ese es un mandamiento, hay que estar, estamos en este mundo y tenemos que estar dentro de ese orden, siempre y cuando no tengamos que obedecer a los hombres antes que a Dios. No, el apóstol decía, nos es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un gobierno trata de imponerte algo que va contra lo que Dios pide que hagamos, entonces no podemos obedecer. Pero en tanto, sí, tenemos que estar sometidos a las leyes, tenemos que obedecer, tenemos que estar en el orden. Y Roma, evidentemente, se casó con el poder terrenal. Siempre estuvo ligada al poder de reyes, de imperios, de gobiernos,
hasta en la actualidad, que quizás hoy más que nunca pues hay una división entre lo que sea iglesia y la mayoría de estados que hoy por hoy se consideran laicos. O sea, eso quiere decir que no están relacionados con ninguna religión, sino al margen de las religiones. En este país, en España, sin ir más lejos, hasta no hace tanto tiempo, no hace tantos años, vivimos varias décadas de dictadura del generalísimo Francisco Franco. Y Franco pues estaba ligado a la Iglesia Católica. Dentro del ejército, de los militares, había muchos sacerdotes que tenían incluso altos cargos en el ejército. Había capitanes, había coroneles, había generales que eran clérigos, que eran sacerdotes, eran gente. Y bueno, era muy normal ver que en cualquier campamento donde se hacía instrucción, pues los soldados tenían que estar ahí presentes a las horas de las misas, y los sacerdotes bendecían el armamento y los tanques y los aviones y los barcos de guerra, y entonces era muy evidente esa relación Estado-Iglesia. En los colegios, algunos de los que me estáis escuchando, eso lo sabéis perfectamente, cuando éramos pequeños, los que ya tenemos una edad, pues en el colegio, cuando tú empezabas la clase, pues se tenía que rezar el Padre Nuestro, la Salve María, siempre las clases estaban adornadas con algún crucifijo o con algunas imágenes de la Virgen. O sea, siempre había una relación total en cualquier parte que mirases entre gobierno y iglesia. Por eso yo te decía que la gran mayoría de personas en este país se declaraban católicos, como pasaba en otros países. Entonces la estadística era altísima, como más del 90% eran católicos, aunque, como el otro día te decía, la gran mayoría se declaraban no practicantes. Yo soy católico no practicante. Bueno, ¿cómo puede ser algo y no practicarlo? Si no lo practicas, no eres. Es así de simple. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ejercer como hijo de Dios. Si eres si eres cristiano, si perteneces a la iglesia tiene que ser tu prioridad. Tienes que ser realmente lo que dices. Tu identidad es esa. No es algo que añadiste a tu vida, no, es que tú eres eso ahora. Las guerras santas, has escuchado hablar de ellas, ¿no? Bueno, detrás de las guerras santas había reinos, reyes de España, de Francia, de Inglaterra, de diferentes lugares de Europa, y estos reyes, bajo la bandera del catolicismo romano, pues iban a las tierras bíblicas, a Jerusalén, para luchar contra los árabes, porque, bueno, estos habían ocupado esas tierras, y como eran tierras santas para la cristiandad, pues había que ir a recuperarlas, sí o sí. Entonces, te puedes imaginar, si has leído un poco sobre ese tema, conoces un poquito algunas de esa parte de la historia, te puedes imaginar las empresas que eso representaba. Llevar a miles, decenas de miles de hombres de todas partes de Europa hasta la tierra de Judea, hasta Jerusalén, aquellas tierras de por allá, con barcos cargados de hombres, de armas, de caballos, para alimentar a todas esas personas, para pelear por un trozo de tierra que, bueno, como era el lugar donde Jesús había vivido, pues ahí se consideraba un lugar santo, y había que poseerlo, había que luchar por él y no dejar que fuese ahí manchado por los infieles y todas esas historias, ¿no? Miles de personas murieron en esas guerras, y bueno, pues todo esto demuestra esa unidad que había entre iglesia y poder. Como hemos dicho aquí en Mateo 22, Jesús establece una separación. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Siempre estaban intentando atrapar en Jesús en alguna cosa que les pudieran acusar. Recuerda que Israel está bajo el Imperio Romano, y Roma es la invasora. Se han apropiado de todo lo que eran las tierras de Judea. Cada país al que Roma llegaba pues pasaba a pertenecer a Roma.
llega un momento en el que Roma ni siquiera tenía que utilizar la fuerza. Los reinos sabían del potencial de Roma, así que era absurdo tratar de hacer frente por la fuerza a un imperio tan poderoso. Así que muchas naciones se rendían antes de luchar, ya que se consideraba que era lo mejor para que someter al país a muerte, destrucción, cuando al final vamos a sucumbir a Roma. Judea está bajo el poder de Roma, así que son los invasores. Y los invasores, pues para sostener el imperio, necesitan cobrar impuestos, así que los impuestos ahora hay que pagárselos a Roma, los tributos. Entonces, le traen a Jesús un planteamiento de difícil resolución, porque le están preguntando a Jesús si es lícito pagar el impuesto a Roma. Si Jesús dice sí, tenéis que pagarlo, ahí es como ponerse de parte del invasor, de los opresores. Y si dice no, no hay que pagarle, entonces se convierte en un revolucionario político, porque está enfrentándose a la autoridad de Roma, que son los que mandan. Entonces vienen y le preguntaron así en el versículo 17, dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Wow, yo me imagino ahí la tensión, los apóstoles mirando a Jesús, ¿qué va a decir? Todos sabían que la respuesta estaba muy complicada. Y Jesús, conociendo la malicia de ellos, no venían con interés de conocer una respuesta, sino que venían con malicia. Entonces les dijo Jesús con estos hipócritas fariseos, sacerdotes, escribas y toda esta gente, eran falsos religiosos, decían ser los hijos de Abraham, pero no creían en Dios realmente, vivían pura religión humana. Entonces, conociendo su malicia, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús no se cortaba a la hora de señalar la hipocresía, la falsedad. Para él no era un problema descubrir los lobos disfrazados, los falsos profetas. Entonces, pues les dice así, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y a partir de ahí, fíjate qué resolución más buena. La respuesta fue la adecuada. ¿Tenéis una moneda por ahí de César? No, bueno, no, dice, ¿tenéis un denario? Les dice. Y alguien se busca por ahí, sí, aquí hay un denario. Estoy enchufando la tablet que he visto el aviso que le queda poca batería. ¿Tenéis un denario? Sí, aquí tenemos un denario. A ver, mostrádmelo. Y entonces de pronto, pues ahí le enseñan el denario a Jesús. Y el denario tenía la imagen de César. Y... espérate, no encuentro la... ahora. Y una inscripción también romana. Y entonces Jesús les dice, ¿de quién es la imagen que aparece en la moneda? De César. Y la inscripción, sí, de César. Bueno, pues entonces, ¿de quién era la moneda? De César. El dinero de curso legal ahora en el imperio pertenece a Roma. Entonces, eso es de Roma, pues dadle a Roma lo que es de Roma y dadle a Dios lo que es de Dios. Esa es la cuestión. División de poderes. La Iglesia es una cosa y no tiene que ver con el Estado. Tenemos que obedecer al Estado, tenemos que ceñirnos a las leyes, tenemos que someternos a la autoridad. Pero nosotros no somos de este mundo. No podemos casarnos con los poderes terrenales. No podemos depender de lo que el gobierno terrenal nos diga. Tenemos que estar por encima de eso. Nuestra misión es otra. Mira, muchas veces la Iglesia, ahora hablo de nuestra Iglesia evangélica, nuestras iglesias evangélicas, a veces nos comprometemos con el gobierno. Y yo no digo en qué te tienes que comprometer y en qué no. Yo solamente te pongo en alerta para que seas sabio. Por ejemplo, nosotros como iglesia, como instituciones evangélicas, podemos recibir ayudas de parte del Estado. Nos pueden ayudar económicamente, nos pueden facilitar medios, recursos, ¿vale? Pero a veces esas ayudas vienen condicionadas. Y entonces hay que ser muy sabios a la hora de ver cuáles son las condiciones. Si tú aceptas una ayuda, te financian algo, ¿a qué te comprometes?
Por ejemplo, no sé cómo vosotros veis este punto que os comparto. Iglesias evangélicas, que podemos tener bancos de alimentos. El banco de alimentos es una institución que no es religiosa, pero llega a muchos lugares y puede ser que iglesias colaboren con el banco de alimentos. Entonces, de pronto, tú como iglesia te haces distribuidora en el banco de alimentos, pero te exigen una cosa, y es que no puedes predicar tu religión, en nuestro caso el Evangelio de Jesucristo, a las personas que les das alimentos. Bueno, yo eso no lo comparto, porque yo he sido llamado a predicar el Evangelio por encima de cualquier otra cosa. Porque ¿de qué le servirá al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Yo puedo estar supliendo alimentos, puedo estar orando por enfermos y que se sanen, puedo estar supliendo todas esas cosas, pero si eso no va acompañado de la predicación del Evangelio, no estoy haciendo lo que Dios espera que haga. Entonces, si para mí eso es un límite, pues no sé, oraré a Dios para que nos provea otra forma si es que hay necesidad de dar esos alimentos, porque si no, a lo mejor hay instituciones en este mundo que ya lo hacen y nosotros nos podemos ocupar en lo que tenemos que ocuparnos. La Iglesia puede hacer obra social, pero nuestra finalidad, escúchame bien, nuestra finalidad según la palabra de Dios y la voluntad de Dios no es obra social, es predicar el Evangelio. La gran comisión a la Iglesia fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio del reino a toda criatura. ¿Por qué? Porque eso es lo que marca la diferencia. Todo lo demás es transitorio, es temporal, puede solucionar una cosa u otra, pero lo que marca la diferencia es que la palabra de Dios llegue a las personas para que muchos puedan creer y ser salvos. Si gastamos nuestro esfuerzo, nuestros recursos y todo lo que somos simplemente en obra social, estaremos errando. La obra social tiene que ser un medio por el cual predicar el Evangelio. Si a mí, por poder hacer obra social, el gobierno, el ayuntamiento, las leyes me obligan a cerrar mi boca y no predicar a Cristo, entonces yo me niego, no tomaré ese recurso, haré otras cosas. Pero estoy faltando a la mayor causa a la que hemos sido llamados, que es predicar las buenas noticias. Entonces, de alguna forma, puede ser que como iglesias a veces nos atemos, nos casemos con los poderes terrenales, y ahí hay que tener cuidado. Tenemos que tener precaución. Centros de rehabilitación, distribuciones de alimentos, de ropa, cualquier tipo de ayuda social que la Iglesia hace. De pronto el mundo nos puede ver como una ONG. Hay ONGs cristianas. ¿Cuál es el objetivo de una ONG cristiana? Si no es predicar a Cristo, se han equivocado. Nuestra principal misión, lo mires por donde lo mires, y te lo digo con la palabra de Dios en la mano, si alguien quiere contradecir esta idea, tiene que apoyarse en la palabra de Dios, entonces yo escucho. Pero nuestra principal misión es predicar el Evangelio del Reino. Y algunos dirán, sí, pero Jesús hacía obra social, Jesús sanaba enfermos, Jesús proveyó alimento, ¿verdad que sí? Sí, pero eso seguía a la predicación del Evangelio, siempre, en todos los casos. Cristo predicaba la palabra y entonces ocurrían milagros. Cuando Él envía a sus discípulos a hacer lo mismo, en una ocasión Él envía 70 de dos en dos, dice que volvieron maravillados por las señales que ocurrían, pero las señales seguían a la predicación del Evangelio. El mismo Jesús lo dijo, ahí lo podés leer en Marcos, y estas señales seguirán a los que predican, a vuestro ministerio, a los que están predicando este Evangelio. No es el objetivo, la obra social, las señales, el proveer las necesidades. Eso es una consecuencia de nuestra principal misión, predicar el Evangelio. Si no, confundimos a la gente, nos pueden ver como cualquier otra organización así de ayuda humanitaria en este mundo, y realmente tenemos que demostrar al mundo que la verdadera necesidad que las personas tienen
aún por encima del alimento y el vestido y lo básico, es que sean salvos. Porque de esta vida nos vamos a ir todos, antes o después. Y te puedes ir habiendo comido muchísimo y habiendo derrochado riquezas pero la única diferencia será si cuando te vayas tienes a Cristo o no tienes a Cristo en tu vida. Si te vas sin Cristo, de nada sirvió todo lo que hiciste aquí, de nada. Te vas con las manos vacías y entonces, dice la Escritura, allí será el lloro y crujir de dientes. El corazón del cristiano es compasivo, como lo era el de Cristo. Jesús veía a los necesitados y tenía compasión de ellos. Claro que sí. Y así demostramos el Evangelio. Pero no podemos callarnos. No podemos cerrar nuestra boca. Si yo estoy haciendo una tarea, el gobierno me ha dicho no, pero tienes prohibido predicar, yo voy a predicar. Y si me quitan las ayudas, que me las quiten, ¿entiendes? Porque de nada sirve estar haciendo todo eso, demostrando compasión con una cara y con la otra cara demostrando indiferencia. Porque mi compasión se tiene que manifestar al ver al hambriento, pero más se tiene que ver mi compasión al ver a esa persona perdida para siempre por toda una eternidad sin Cristo. Eso sí es un problema y ahí se tiene que manifestar mi compasión más que nada. Entonces, recuerda, hermano, te lo pregunto, ¿cuál es el fin de cada cristiano? ¿Cuál es el fin de la Iglesia? Predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y todo lo demás que hacemos tiene que ver con esto, todo. No podemos estar señalando a la Iglesia romana por el error de haber estado ligada al gobierno durante tantos años y ahora de pronto que nosotros, a una menor escala, pero igual, también nos ligamos con el gobierno y el gobierno nos prohíbe que podamos predicar el Evangelio. Estamos engañando a toda esa gente. Al gobierno en primer lugar, porque les demostramos que al final no es lo más importante predicar. Podemos callarnos, vamos a hacer obra social. Bueno, Jesús marcó la diferencia. Estado, iglesia. Tenemos que servir a Dios antes que a los hombres. Tenemos una misión por encima de todo lo demás que sea humano. Amén. Otra de las cosas que tenemos que comentar de la Iglesia Católica Apostólica Romana es cómo ellos hacen su liturgia. Nosotros a nuestras reuniones de domingo le llamamos culto. Es un nombre que ha aparecido así, pero bueno, se podría llamar de otra forma. Lo que pasa es que nosotros ya nos entendemos. A veces, en según qué ambientes fuera de nuestra iglesia, la palabra culto puede sonar mal. No sé si lo habéis pensado eso alguna vez. Vamos a hacer el culto. Suena como algo misterioso, algo oculto, algo de algunas ciencias extrañas. Porque también hacen culto a Satanás y hacen culto a espíritus y cosas así. Entonces, bueno, seguro en qué contexto la palabra culto puede resultar extraña. Tiene muchos significados culto. Nosotros nos entendemos y para nosotros no es nada extraño. Nosotros tenemos el domingo el culto, pero recuerda que cuando hablas con personas no cristianas, a veces, según qué palabras y expresiones nuestras, ponte en su piel, cómo ellos lo van a entender eso. Entonces a veces a lo mejor es mejor pues explicarles. Nosotros tenemos nuestra reunión principal el domingo, donde alabamos a Dios, predicamos su palabra, tenemos comunión los hermanos unos con otros. Así seguro que te van a entender bien, porque si tú le dices tenemos el culto y no dices nada más, se van a quedar ahí pensando el culto, ¿qué será eso? Algo misterioso, secreto. Bueno, la Iglesia Católica Romana llama misa a su actividad así para ministrar entre Dios y los hombres. ¿Y qué es la Santa Misa? Bueno, la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesucristo que se ofrece a Dios mediante el ministerio del sacerdote y renovación en cada misa del sacrificio de la cruz. O sea, en cada vez que se hace una misa,
es como volver a crucificar, literalmente, como te estoy explicando, es como volver a crucificar a Jesucristo otra vez. Eso es lo que representa la Santa Misa. Por eso se llama así Santa Misa. Es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo. El sacerdote la está ofreciendo a Dios nuevamente. ¿Has estado en alguna misa católica? Cuando llega ese momento en el que el sacerdote coge así con las dos manos esa oblea blanca de pan blanco, se llama hostia, y entonces el sacerdote la parte y dice cuerpo de Cristo, hace toda una reverencia, hace la señal de la cruz. Entonces tiene allí una bandejita, muchas de estas obleas, galletitas, y todos los que quieren participar de la comunión, le llaman así, se ponen en fila, vienen y el sacerdote le va dando, se la va metiendo en la boca. Entonces cada feligres está comiendo el cuerpo de Cristo, literalmente. En nuestro estudio, en nuestra serie de estudios de hermenéutica, vimos que por interpretar mal esos pasajes, como en la Santa Cena, cuando Jesús utilizó el pan y la copa para utilizar como una metáfora el hecho de decir este cuerpo, igual que yo lo estoy partiendo ahora, así mi cuerpo será partido por vosotros. Este fruto de la vid, igual que yo lo derramo ahora en la copa y lo bebemos, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Eso es una metáfora. El pan y el vino en sí mismos pueden ser dos símbolos. Y a la vez tenemos que entender que Jesús quiere transmitir algo, una enseñanza, pero Él ni siquiera ha muerto todavía. Un recordatorio quiere Jesús dejarnos ahí presente. Pero se interpretan mal estos textos, no se toman como figuras retóricas, sino como literales, y se aplican doctrinas equivocadas. Que ahora, hasta el día de hoy, siglo XXI, el sacerdote sigue ofreciendo ese sacrificio, así que es como si Cristo volviese a morir en cada misa, cosa que es antibíblico. Eso no puede ocurrir. ¿Quieres que te muestre dónde dice algo así? Hebreos capítulo 10, versículo 12. Vamos a leerlo. Hebreos 10, 12. Dice Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La Biblia es clara, Cristo murió una sola vez y hizo un solo sacrificio, solo una vez. En la Santa Misa se vuelve a hacer el sacrificio cada vez. Imagínate cuántas misas se hacen en el mundo durante todos los días. Bueno, Cristo está volviendo a morir todos los días, una y otra vez. Se hace ahí un sacrificio, ¿no? ¿Por qué decimos que la Santa Misa es sacrificio? Porque en ella, en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece como víctima en reconocimiento de la suprema majestad de Dios y en reparación de nuestros pecados. Esas palabras que yo te estoy diciendo es lo que dice el Catecismo Católico, es el dogma, lo que ahí se enseña. Bueno, como te he mostrado en Hebreos 10:12, eso es un error, es una falsedad. En la misa, en nuestros actos religiosos, Jesucristo no vuelve a ofrecerse en sacrificio, literalmente. Si hoy en día la ciencia analiza esa oblea blanca, van a ver que está compuesta de harinas y de sustancias, pero para nada es carne humana. Y el fruto de la vid no ocurre ninguna transustanciación y deja de ser vino para convertirse en sangre. No, hombre, eso es una barbaridad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Los judíos lo entendieron también así literal, como les pasó al catolicismo romano, y no entendieron. Jesús les tuvo que decir, no entienden. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podréis tener parte conmigo. Y los judíos escandalizados, ¿pero qué dice este? ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Hombre, eso sería una barbaridad. Si nos comiésemos caníbales, eso sería canibalismo. ¿Dónde aceptaría eso Dios? Pero Jesús les estaba enseñando algo. Hace pocos días en un estudio estábamos estudiando ese pasaje en el que Jesús confrontó a los fariseos y a los judíos con estas palabras.
si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, pero vimos toda la enseñanza, el contexto, y en el contexto quedaba claro que Jesús está hablando de una identificación con su sacrificio, el apropiarse, el participar, porque allí habla de que nosotros mismos morimos con Él en la cruz. Bueno, otro de los errores que la Iglesia cometió. Recuerda que hasta Lutero, por así decirlo, éramos una sola iglesia. O sea que es nuestra historia. Todos esos errores forman parte de nuestra historia. Somos iglesia que tenemos que mirar atrás y tenemos que reconocer que nuestra historia quedó manchada, con las manchadas las manos de sangre, de abusos de todo tipo, de incitación a la violencia, y todo eso porque la Biblia se dejó a un lado. Al dejar la Biblia a un lado, se introdujeron doctrinas de demonios, así dice la palabra de Dios. Todo lo que no es la absoluta verdad viene del enemigo. Entonces, todo eso viene por eso, por estar ahí infiltrando todas estas costumbres, muchas veces para contentar al pueblo, y de esa forma pues el pueblo queda satisfecho. ¿Qué quiero decir a veces con contentar al pueblo? Mira, una de las cosas en su origen, hoy en día, si te fijas, el santoral católico, a veces tú puedes tener un calendario y lees, y cada día hay varios santos. Hay tantos santos que no hay suficientes días al año, hay más de 365 santos. Entonces cada día hay varios santos para poder celebrar pues cuando es el nombre de uno, ¿no? Los evangélicos no celebramos eso. A veces seguro te ha pasado, ¿no?, que cuando en el calendario se lee San Víctor, yo me llamo Víctor, ¿no?, y San Víctor, pues alguien te envía un mensaje y te felicita. Felicidades, hoy es tu santo, dicen, ¿no? Y tú, bueno, dices gracias, pero es que yo no celebro eso. ¿Por qué no celebramos eso de los santos? El santoral no es una práctica que hagamos porque no tiene nada que ver con la Biblia ni nuestra fe. ¿De dónde salió todo eso? El tener el patrón. Por ejemplo, los pescadores tienen su patrón o patrona, los carpinteros tienen su patrón, los curtidores de pieles tienen su patrón, los zapateros el suyo, los constructores el suyo. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, al parecer en la historia de la Iglesia, si estudiamos, pues en los primeros siglos de la Iglesia se fueron incorporando muchas de estas tradiciones humanas. Y parece ser que había, aún en los tiempos de persecución, cuando se perseguía a los cristianos, pues había un cristiano siempre hubo cristianos así con mucha relevancia, que se les reconocía por su pasión, por predicar. Y había uno que era carpintero y predicaba con mucho celo el evangelio, y fue muy reconocido por su predicación y entrega. Entonces, en un momento dado, él falleció como mártir, lo asesinaron por ser cristiano y por predicar. Entonces, otros cristianos, amigos suyos del mismo gremio de la profesión de carpintero, le hicieron homenajes, le reconocieron por su entrega, y llegó un momento en el que, sin saber cómo, su nombre se convirtió en una especie de amuleto, se convirtió en lo que hoy en día es el patrón de los carpinteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto vino de algo que sucedió, que no se sabe bien cómo, pero de pronto aquel hermano que dio su vida por predicar a Jesucristo, se le reconocía como un emblema, como un símbolo, como el patrón de este gremio, porque él era carpintero, entonces es nuestro patrón. Entonces, cuando eso trascendió, otras profesiones dijeron, pues si los carpinteros tienen su patrón, nosotros también queremos tener el nuestro. Y entonces pues ya adquirieron sus patrones también. Cuando pasaban cosas así, todo eso estaba al margen de la Iglesia, ni siquiera era algo que venía del gobierno de la Iglesia, ocurría en el pueblo. ¿Y qué hacía la Iglesia? En lugar de poner orden y decir, no, esto es una equivocación, la Biblia no enseña esto.
Nosotros no tenemos que tener patronos, ni patronas, ni reconocer honra, dar honra, ni a hombres, sino solamente a Dios. Dios es el que lo hace todo, es el protagonista, es el que tiene todos los méritos. La Iglesia, en lugar de poner orden, lo que hacía era tolerar. Y, al final, cuando esto era ya de dominio popular, bueno, no se podía evitar ya esto, entonces la Iglesia lo aceptaba, lo asumía como algo propio. Así, con el paso de los siglos, pues así se llegó a donde la Iglesia está hoy, con un montón de historias que aparecieron por ahí, se infiltraron dentro de la Iglesia y que no tenía que ver nada. En esto que estamos hablando de la comunión, la Santa Cena, en la Iglesia se llama la comunión, tomar del cuerpo y de la sangre de Jesús, eso, la enseñanza dice que Cristo está realmente presente en el pan y en el vino. Literalmente su sangre, literalmente es su sangre. Esto se conoce, como antes te he dicho, dentro de la Iglesia como la transustanciación. O sea, la sustancia se transforma, cambia. Pero como te dije antes también, eso es totalmente demostrable. Si yo predico algo y digo esto es así, tiene que ser algo que se pueda demostrar. Si yo te aseguro que esto es el cuerpo de Cristo, que lo analice un laboratorio. No es carne humana. Y la sangre no es sangre humana. Si fuera, sería una barbaridad. Estaríamos comiendo personas ahí, canibalismo. No. Para nada se refería Jesús a eso. Si hablamos de otras prácticas como el bautismo, el otro día hablábamos un poquito también, vamos a comentarlo un poco más. El bautismo durante siglos en la Iglesia se hizo por inmersión, o sea, la persona era sumergida en el agua, porque en la Biblia, cuando hablamos de bautismo, se habla de morir, de ser muertos en las aguas y salir de las aguas a una nueva vida. Eso es un símbolo, es una representación de lo que ocurre en tu interior cuando conoces a Jesucristo. Mueres a una vida vieja pasada, a un viejo hombre, y es como renacer, naces a una vida nueva. Jesús hablaba de nacer de nuevo. Entonces el bautismo es un testimonio público de lo que yo he experimentado, para que todos lo vean. Lo que ocurre en el Espíritu nadie lo ve. Las representaciones que hacemos visuales es la demostración de lo que ocurrió en secreto. Las cosas del Espíritu ocurren en secreto. Nosotros hacemos cosas y nuestras obras demuestran lo que ocurrió, es el fruto de lo que ha ocurrido de nuestra fe. Entonces, cuando uno cree, siempre creer va ligado a ser bautizado. Si creéis y sois bautizados. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, su primer discurso, su primera predicación el día de Pentecostés, provocó la conversión de 3.000 personas. Y Pedro en su predicación les instó a esto, a que creyesen y fueran bautizados. Y dice ahí el pasaje que aquel día se bautizaron esas 3.000 personas. Eso no es fácil. En una ciudad como Jerusalén, en un día improvisar el bautismo de 3.000 personas. Piénsalo. Nosotros organizamos bautismos casi cada año en nuestras iglesias y se bautizan 1, 2, 3, 4, 6, no sé, no muchos. Y ya lo hacemos todo ahí con... Imagínate que predica, se convierte en 3.000 y en ese mismo instante dices, hay que bautizarlos a todos. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, Jerusalén estaba lleno de estanques, había como piscinas, como fuentes que abastecían de agua a la ciudad y entonces, pues de una forma u otra, los 3.000 se bautizaron aquel día. Las cosas tienen que ocurrir así de forma natural en Cristo. El que creyera y fuere bautizado. El etíope que iba por el desierto, allí por el camino, y Felipe habla con él y le predica y le dice, ¿entiendes lo que lees en Isaías? El etíope dice, no lo entiendo. Si no me lo explica nadie. Entonces Felipe se lo explica y este termina creyendo en Jesucristo. Y de pronto había allí un poco de agua. Y dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, si crees en todo tu corazón en Jesucristo que Dios le levantó de los muertos, puedes. Y bajaron y lo bautizó. Es así de simple. Pero en la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy por hoy, no se bautiza a las personas adultas, es a los bebés y
por aspersión. Se están haciendo mal dos cosas: bautizar a bebés y hacerlo por aspersión. En la Biblia la enseñanza es que el bautismo es para personas adultas, todo aquel que con conocimiento de causa dé testimonio de haber nacido de nuevo, de creer en Jesucristo como su Salvador personal y pasar de muerte a vida, entonces tiene que bautizarse, y es por inmersión. Tiene que ser sepultado en el agua, dice la Escritura. Durante siglos se hizo así en la Iglesia. ¿Por qué se dejó de hacer de esa manera y se empezó a hacer por aspersión? Como todo lo demás, poco a poco se desliza uno de los verdaderos propósitos. A veces un error conlleva a otro. Tenemos que crear una falsa doctrina y al crear esta tenemos que crear otras cuantas más para sostener esta. Mira, cuando se habla de pecado original en la Iglesia y se establece que todos nacemos con pecado original y que el bautismo te salva, o sea, no es creer en Jesucristo. Ahora se enseña que para ser salvo tienes que bautizarte. Entonces vamos llegando a conclusiones, erróneas siempre, ¿no? Pero nuestras conclusiones humanas. Entonces, si un bebé nace en pecado original, entonces, si se muere, se condena para siempre. ¿Cómo lo solucionamos? Ya que el bautismo salva, lo bautizamos. Así, si el niño se muere, ya se va al cielo porque fue bautizado. Entonces, un error lleva a otro. Entonces, cuando se enseña esto, y hablar de pecado original, ahí se mezclan un montón de cosas. Entre otras, solamente pensar que el niño nacía por la vagina de una mujer, eso ya era pecado. Porque llegó un momento en el que todo lo sexual y todo lo que tenía que ver con la mujer y el sexo era pecado, era una cosa sucísima. Y no se podía tener nada de relación ni contacto con ello, aunque el clero siempre andaba ahí detrás del sexo, siempre, de una forma corrupta. Pero se llegó a decir eso, que el hecho solo de que el niño nacía por la vagina de la mujer ya lo contaminaba y tenía pecado. Claro, todo eso generaba otros problemas. Otro problema era entonces, a alguien se le ocurrió de pronto la reflexión, y entonces Jesucristo, ¿cómo nació? ¿De dónde nació? Mira, hasta no hace muchos años, estamos hablando de, no sé, ahora no recuerdo las fechas, pero hasta no hace muchos años, en el Catecismo Católico decía que Jesucristo nació por la oreja de María. No te estoy gastando una broma, tú puedes investigar por tu cuenta si quieres, puedes buscarlo. En el Catecismo Católico se enseñaba que Jesús nació por la oreja de María, porque decir que Jesús nació por la vagina de María, no, eso no puede ser, decían. O sea, imagínate la hipocresía y la falsedad que se establecía dentro de la propia Iglesia. No, el sexo es pecado, es feo. Y todos los sacerdotes y los obispos y hasta los cardenales y todos estaban ahí siempre. Lutero se escandalizó al ir a Roma, al Vaticano, y ver a las prostitutas que entraban y salían del Vaticano como si estuviesen en su propia casa. Si un día tenemos tiempo y hablamos de historia de los papas, bueno, encontrar un papa digno de tenerlo en consideración por su testimonio, no sé si hubo alguno. O sea, papas corruptos, pero no te puedes imaginar hasta qué punto. O sea, tremendo. Un día hablamos ahí de la historia de los papas en un estudio que hice y una barbaridad. El representante de Cristo en la tierra. Bueno, un día ya hablamos de eso. Entonces, bueno, pues todo se complicaba. Y claro, otro planteamiento, entonces vamos a ver, si nace un bebé y nace en pecado original, ¿no? Y vamos a suponer que no da tiempo a bautizarlo y se muere. Entonces se va al infierno. Claro, esto suponía un conflicto emocional, mental, porque ¿cómo comprender que un Dios de amor permita que un bebé inocente se vaya al infierno? Entonces, como esto nos genera otro problema, pues es cuando se inventa el limbo. El limbo fue un lugar que se inventó, salió de la nada,
así de pronto, para solucionar, como parche a todas estas falsas doctrinas que se iban estableciendo, había que inventarse otras cosas. Entonces el limbo era un lugar que no era la presencia de Dios, no era el paraíso, pero tampoco era el infierno. O sea, el limbo era un lugar en el que no se hace nada. Ni se sufre ni se está alegre. Tú te vas al limbo y estás allí. Seguramente habrás escuchado esa frase que dice, este está en el limbo. Cuando uno está por ahí así en su mundo, despistado, ¿no? Ya sale de ahí, está en el limbo. El limbo es un sitio. Bueno, Roma rectificó, no hace tantos años que rectificaron y dijeron que el limbo no existe. Claro, era insostenible, era una cosa que... ¿De dónde salía eso del limbo? De ninguna parte. Entonces, pues bueno, el bautismo a niños surge por esas cuestiones. Los niños están en pecado, si se mueren, pues hay que evitar que se vayan al purgatorio o al limbo, entonces hay que bautizarlos porque el bautismo salva. La Biblia dice que la salvación no viene por ser bautizado, viene por creer en Jesucristo. Bautizarse es una consecuencia de creer, por eso tiene que ir ligado a creer. Pero no es que bautizar salve. Bautizar es la demostración con tus obras, los frutos que demuestran tu fe. Es lo que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Por eso no es pregunta, bueno, he creído en Cristo, pero ¿para qué me bautizo? ¿Me tengo que bautizar? Sí, pero ¿por qué si ya soy salvo con creer? Porque la Biblia lo dice. ¿Quieres otra explicación? La mayor demostración de que has creído de verdad es ser obediente a la palabra. Si has creído de verdad, te bautizarás. Aunque no lo entiendas, no acabo de entenderlo, pero si Cristo lo dice, lo hago. Bueno, ¿cómo vais? ¿Se va entendiendo todo, más o menos? Sí, ¿no? Bueno. Hablamos del celibato, otra de las cosas que están dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Igual que el bautismo os he dicho que durante muchos siglos se bautizó por inmersión. De hecho, hay testimonios arqueológicos que lo demuestran así. Muy cerca de aquí hay un monasterio de siglos de antigüedad, se llama el monasterio de Poblet. Y bueno, es un sitio muy bonito, ahí en la montaña. Todavía hay monjes que están ahí en este monasterio, tienen sus propios huertos, cultivan ahí sus verduras, van vestidos con sus hábitos de monjes. Pero el monasterio de Poblet también es un museo, se puede visitar, puedes ir y visitarlo. Y dentro del museo, dentro del monasterio, hay una pila bautismal. O sea, eran como una especie de bañeras de piedra con el tamaño suficiente para que una persona pudiese ser sumergida en agua. Entonces, bueno, detalles como estos demuestran que hasta no hace muchos siglos atrás, en la iglesia se bautizaba a las personas por inmersión. El tema del celibato, bueno, se entiende, ¿no? Lo que es el celibato. El celibato es que los sacerdotes, todos los clérigos con un cargo dentro de la iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales, el propio papa, no se pueden casar, está prohibido por la iglesia. Tienen que mantenerse solteros. Bueno, la pregunta es, ¿y dónde dice eso en la Biblia? No hace mucho, dentro de estos meses de confinamiento, hicimos un día un estudio pensando en nuestros solteros. Y vimos que ser soltero puede ser una bendición, igual que estar casado. O sea, no es que porque estés casado o porque estés soltero hay más bendición o menos bendición. Simplemente allí donde Dios te quiera colocar. El celibato es un don, según la Biblia. Pablo decía, mejor si os pudieseis quedar sin casar, como yo. Pablo estaba soltero y no tenía necesidad de casarse. Pero decía, el mismo Pablo en ese pasaje decía, pero esto es un don de Dios. O sea, si tú no tienes ese don, cásate, para que no te estés ahí perdiendo en deseos carnales de querer estar con personas de tu sexo contrario. No, mejor que te cases. Pero si pudiese ser, claro,
Pablo, como misionero, como obrero, como siervo a tiempo completo para Dios, tenía mucha más libertad el hecho de estar soltero. Una familia no dependía de él, así que se podía ir de viaje misionero, podía venir, ir, estar, no tenía que trabajar ni siquiera para sí mismo, a veces hasta pasaba hambre, otras veces tenía abundancia. Pero si tú estás casado, tienes una responsabilidad para tu propia familia delegada de parte de Dios. Tienes que atender a esas necesidades. Ese era el principio por el cual Pablo decía, mejor que os quedéis sin casar. Pero eso no decía que todos los que sirven tengan que estar sin casarse. No, el mismo Pablo dice, pero mejor que se case si no tiene el don. Y durante mucho tiempo, de hecho no fue hasta el año 1100 y algo, 1100 y pico, que no quedó instituido el celibato en la iglesia. Entonces imagínate, por 1000 años los sacerdotes se casaban, los clérigos tenían sus esposas y no era un pecado ni ponía en ningún sitio que estuviesen condenados. Entonces la pregunta es, ¿por qué en un momento determinado de la historia se decide, se establece un dogma que prohíbe a los sacerdotes casarse? ¿Por qué? Viene ligado con todo lo que yo te estaba explicando antes. Cuando se contempla al sexo como algo sucio, algo pecado, que es pecaminoso, aún dentro del matrimonio se llegó a decir, a establecer, a enseñar, que la función del sexo era única y exclusivamente para procrear hijos. Si tú disfrutabas con el sexo dentro del matrimonio, estabas pecando, eras una persona sucísima, estabas con un pie en el infierno. Pero qué tonterías, ¿de dónde sale eso? Dios instituyó al matrimonio y lo hizo santo y diseñó al hombre y a la mujer con unas características para que nos gocemos en cosas. Nuestro paladar está ahí para que disfrutemos cuando comemos y bebemos algo. Yo estoy ahora tomando una infusión y yo la saboreo y le saco ahí el sabor de qué es esta infusión, no sé. Tiene hierbas ahí medicinales, estas para menta y cosas de esas así. Tú comes un churrasco ahí a la brasa y ¡guau, qué bueno! Un chocolate, me encanta. ¿Para qué Dios te iba a diseñar con esos sentidos si después te dijese, no disfrutes comiendo la comida? Entonces, ¿para qué? Dios nos diseñó para que veamos un mundo en colores, para que cuando tú contemplas la naturaleza te maravilles y veas ahí, ¡wow! ¡Qué cielo azul más hermoso! Y ese campo verde lleno de amapolas rojas. Dios nos diseñó para que disfrutemos de nuestra vista. Y así con todos los sentidos, Dios nos hizo así para que disfrutemos de las cosas. Pero fíjate cómo es el hombre, que de pronto se estableció que el sexo es pecado, es malo. Eso es una de las cosas que lleva a que el hombre que sirve como sacerdote en la casa de Dios no se pueda casar. No se puede casar, está prohibido. Es pecado, no puede tener relaciones con una mujer. A la mujer se la consideraba como algo sucio. Eran objetos de Satanás para tentar a los hombres. Así se enseñaba en el clérigo, en la iglesia se enseñaba eso durante años. Barbaridades. La estupidez del hombre transportada a la propia iglesia. Imagínate, ¿no? Pero la paradoja de todo esto es que dentro del clero, dentro de la iglesia, había sexo por todas partes, por todas partes. Los conventos, cuántos casos de... Mira, antes de ayer o no sé qué día, estaba leyendo una noticia que alguien puso aquí en una página en Facebook, de un lugar que se habían encontrado lo que había sido un antiguo convento de monjas, y se habían encontrado los restos óseos de por lo menos 700 bebés. O sea, imagínate. O sea, los conventos, lugares de clausura donde se supone que iba la gente para aislarse del mundo. Claro, cuando las monjas quedaban embarazadas, ¿qué hacían con esos bebés? La mayoría de los casos los dejaban morir cuando nacían. ¿Cómo es posible?
hoy mismo, esta mañana, estaba leyendo un informe de la justicia alemana que decía que se reconocen como más de 3.000 casos de violaciones y abusos sexuales por sacerdotes católicos en no sé cuántos años. Así hablaba la noticia. Y en la noticia, curiosamente, decía una nota, decía, y a día de hoy, aunque parezca extraño, la Iglesia continúa sin someter a debate el tema del celibato. El periodista argumentaba y decía, probablemente, si dejasen a los sacerdotes casarse, todos estos escándalos de abusos sexuales que están en todos los países del mundo, salpicando a la Iglesia Católica Apostólica Romana, seguramente no serían tan graves. Si cada sacerdote tuviese su propia esposa, pues no andaría por ahí detrás de los niños y de cometer abusos sexuales con... O sea, fíjate dónde lleva una falsa enseñanza. Fíjate dónde lleva a establecer falsos dogmas, a la muerte, al sufrimiento y al abuso de miles, decenas, centenas, millones de inocentes a lo largo de toda la historia. Hermano, qué importante que seamos bíblicos. Todo lo que Dios establece en su palabra es bueno para nosotros. Lo que nosotros añadimos de nuestra propia cosecha, lo que creemos que no, pero esto es mejor, qué listos que somos. Pero todo eso trae maldición, todo eso trae consecuencias a lo que somos y dejamos de ser. Hoy en día la Iglesia hablo ahora de la Iglesia romana otra vez, la Iglesia Católica Apostólica Romana, vive un tiempo también de cambio, de confusión. Tú miras a la historia y ves que siempre la Iglesia se trató de adaptar a las circunstancias, a los tiempos, contentar a la gente. Para nada es algo bíblico. Cristo nunca buscó contentar a los oyentes. No tenemos ningún llamado en la Biblia de intentar hacer que los hombres se encuentren a gusto con la predicación y la enseñanza. No, la palabra de Dios tiene un mensaje y es absoluto, y es lo que tenemos que predicar, guste o no guste. Pero no estamos llamados a predicar para gustar a la gente, sino para salvar almas. Y aquel que escuche el Evangelio se salvará, pero el que lo rechace se condenará. Pero no puede haber salvación si no predicamos la única verdad, si no predicamos una enseñanza falsa y confundimos a las personas. Entonces la Iglesia vive un tiempo de cambio. Se tienen que enfrentar a situaciones nuevas. Ahora hay movimientos que se están convirtiendo en algo legal y que se van a convertir aún más en un problema para la Iglesia, como son los movimientos LGTBI, de todo lo que es homosexualidad, transexualidad, ideología de género, todas estas cosas. Y la Iglesia se tiene que posicionar. ¿Dónde están? ¿En contra? ¿A favor? Bueno, hay un montón de declaraciones por ahí, hay vídeos del actual Papa Francisco, lo puedes ver por internet, simpatizando con estos movimientos, tratando de abrir una mentalidad en la Iglesia, hablando incluso utilizando el nombre de Dios y el amor de Dios para justificar cualquier práctica. Bueno, no sé dónde llegaremos, pero vienen tiempos difíciles para aquellos que quieran seguir permaneciendo fieles a lo que la Biblia dice. Pero bueno, es cosa de cada uno decidir de qué parte estás, si de los poderes de este mundo y contentar al mundo, o ser obediente a la palabra de Dios y a nuestro Dios. Y eso está complicado. De hecho, ha habido cambios en la Iglesia en los últimos tiempos, desde Juan Pablo II, el anterior, porque tenemos dos papas vivos en la actualidad, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que está todavía vivo, viviendo sus últimos días ahí en el Vaticano, y el actual Papa en activo, el Papa Francisco. En el año 2005, cuando Juan Pablo II estaba en el poder, el Vaticano apoyó, declaró que la evolución
Es algo a considerar, a tener en cuenta. Decían que el creacionismo, dijeron oficialmente, te estoy hablando de declaraciones oficiales del Vaticano. Desde el Vaticano dijeron que el creacionismo es una manera simbólica de explicar los conceptos de la Biblia en cuanto a la creación y que, bueno, existimos por fruto de la evolución. Eso sí, Dios está detrás de todo. Dios lo permitió todo, Dios estableció que la evolución se pudiese desarrollar de esta manera. Pregunta, ¿por qué el Vaticano se posiciona a favor de la evolución? ¿Por qué? Bueno, por todo lo que te he dicho antes. O sea, si la gente cree en esto, el Vaticano no se enfrenta a la gente y les dicen, estáis equivocados, eso es una herejía, estáis en pecado. No, ¿qué hace el Vaticano? Se pone de parte de la gente. ¿Para qué? Para que la gente esté contenta, esté tranquila. No queremos que se nos borren de ser católicos. Queremos seguir teniendo a todos como católicos. Entonces, manera, cambiar la religión, cambiar los dogmas. En abril del 2007, el Vaticano anunció que los niños no bautizados, si mueren, también se van al cielo. Vaya, en el 2007, casi 2000 años engañando a los padres que habían perdido a sus criaturitas pobrecitos, diciéndoles que posiblemente sus hijos, en el mejor de los casos, estaban en el limbo y si no en el purgatorio. La buena noticia es que si pagáis muchos dineros a la iglesia, miles de dineros, millones mejor, entonces a lo mejor sacáis a vuestros hijos del purgatorio y se van al cielo. Compra el pedacito de cielo. Dios quiere tu dinero para salvarte. Venga, hombre. Bueno, las mentiras de la iglesia. Pero en el 2007, mira por dónde estaban, declararon que llevan 2000 años equivocados. No, los niños si se mueren sin bautizarse también se van al cielo. ¿Vale? Está bien. Mayo de 2008, el Vaticano reconoció que casi con toda posibilidad hay vida en otros planetas. O sea, dicho de otra forma, el Vaticano en el 2008 dijo, existen los extraterrestres. No sé si vieron la película Encuentros en la tercera fase en ese año, no sé qué pasó. Bueno, ¿qué dice la Biblia? También tenemos por ahí un estudio que dimos un día acerca de tratar de responder eso. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Existen los extraterrestres? Ahora no voy a explicar eso. Se me estaría aquí otra hora y no puedo, tengo que terminar ya, se nos ha hecho el tiempo. Hay muchas más cosas de qué hablar, hermanos. Todo esto no lo decimos, repito, para ridiculizar, para reírnos. A veces surge la sonrisa, pero no por la persona, sino por lo que se dice, ¿no? A veces hay declaraciones que te hacen sonreír. Dices, pero ¿cómo se puede creer eso? Pero detrás de eso después ahí aparece la tristeza, decir, pero no es posible que la gente sea tan torpe, crean cualquier cosa y estén dispuestos a jugar la salvación de sus almas por dejarse arrastrar por, yo qué sé. Hermano, tenemos una tremenda responsabilidad de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede quedarse olvidada, no puede estar cerrada. Nuestras vidas no se pueden convertir en simplemente rituales religiosos. Todo depende de este libro. Todo depende del poder que hay en la predicación del Evangelio. Tenemos que ser bíblicos, llenarnos de esa palabra. No, hoy no os he felicitado. Felicidades que estáis ahí cada día llenándoos de esta palabra. Aparte de este tiempo, de lo que vosotros también hacéis y estáis, necesitamos más y más para ser verdaderos mensajeros de lo que Dios nos ha llamado a compartir con este mundo. Lo dejamos aquí. Si Dios quiere, mañana domingo, como otros domingos, tenemos ración doble. Como es el día de reposo y estamos todos reposando, pues aprovechamos el domingo, el día del Señor, para tener doble ración de alimento. Así que por la mañana a las 11 de la mañana, hora de España, vamos a retransmitir en directo nuestro culto en nuestro local, en la iglesia, donde habrá alabanza,
donde habrá el hermano que presenta con lo que él comparta, y también tendremos la predicación de la palabra. Y por la tarde, a las 9, volveremos a tener un estudio bíblico, que creo, si no recuerdo mal, que mañana nos toca de hermenéutica. Vamos a estudiar 2 figuras más de dicción. Vamos a ver el tipo y el símbolo, si Dios quiere. Así que, hermanos, que descanséis, que paséis una buena noche, que podáis estar ahí en los brazos del Señor. Un fortísimo abrazo para cada uno. Realmente yo me gozo de veros ahí cada día, lo digo de verdad, no por decir. Y os tengo en mis oraciones, estáis en mi preocupación de que Dios esté ahí cuidando vuestras vidas, que os mantengáis firmes, Bueno, algunos dicen que mañana no podrán porque se van a la playa. No, que era broma. Menos mal, qué susto me ha dado Raquel. Que Dios os bendiga. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.